batidos de Herbalife, a muchos les ponen fibra y a muchos les ponen alto índice glicémico. A algunos les empeora, pero los que no tenían sobrecrecimiento intestinal y tienen un buen mecanismo de detoxificación, a algunas personas les va bien, porque ¿qué hacen? Para adelgazar, ellos saben que el metabolismo necesita minerales y vitaminas, entonces les ponen, muchos son multivitamínicos y mejoran su salud, por los que Herbalife no se ha ido al piso y sigue estando a pesar de tantos años. Hay personas que sí les mejora en cuanto a que tenían una alimentación deficitaria en vitaminas y minerales, y otras pues que tenían disbiosis les empeora. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos en histaminosis? Tratando síndrome de sensibilidad central. Histaminosis, acúmulo de histamina. No alcancé a mencionarles por aquí, pero las dismenorreas también son por el estímulo de la histamina a nivel uterino. ¿Cómo se eliminan tanto la histamina como todas las otras hormonas? La salud finalmente depende del equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Para que nos estemos comunicando como ustedes hacen en su correo electrónico seguramente. Van eliminando el exceso de mensajes para que luego no se les sature y les pueda llegar un mensaje que no se dieron cuenta que no les llegó. ¿Cierto que lo hacen todos muy juiciosos? No, no lo hacemos siempre. Eso mismo nos pasa en el cuerpo. A veces porque tenemos nuestros metabolitos, nuestros mecanismos de depuración bloqueados, y aquí es cuando empiezan los problemas. Si los tenemos desbloqueados, nos adaptamos a todo. Hay una cohorte en España que sigue 5.000 niños y sus placentas, y hay plástico en la orina de los niños. El cuerpo se adapta. ¿Esto qué significa? Que aprendimos a orinar plástico. Tenemos muchos mecanismos de adaptación. Muchos. Y eso nos ha permitido vivir. Si un hombre de la era de los 1200 años viniera aquí, no duraría vivo a nuestra era actual, y en Bogotá y la polución y esto, no duraría vivo mucho. Nosotros sí, y mucho. Hay personas súper longevas. Y la francesa que vivió 123 años, busquen sobre ella porque es divina. Esta señora fumó hasta los 118 años. Entonces, ¿dónde está la teoría de que fumar mata? Claro, a alguien que tenga los mecanismos de detoxificación bloqueados, pues un cigarrillo le hace mucho. Pero ¿quién detoxifica súper bien? Pues esta señora fumó hasta los 118 años. Y también comía chocolate, y bueno, había una entrevista súper lindo, y la señora dice, yo nunca hice dieta de nada, sí comía mucho aceite de oliva, dice, nunca hice dieta de nada, sí comía mucho aceite de oliva, de algo sí hice dieta toda mi vida, y fue de culpas, rabias, malos pensamientos. Y esta es la hipótesis de no tenía su sistema nervioso hiperactivado, haciendo un desbalance de simpático y parasimpático, pero además no tenía exceso de hormonas del estrés, ejerciendo su función en todos los órganos que vimos, las de salir corriendo. Y en nosotros, ¿cuáles son los mecanismos de detoxificación? Sobre todo 5. O sobre todo no, 5. El primero, riñón. Y el riñón pues es supremamente potente y supremamente inteligente, y además el riñón no te va a deshidratar, no te va a poner en hipovolemia. Entonces el riñón no orina el agua que no has tomado, y muchas veces disminuimos la capacidad de depuración de hígado, de riñón, por no hidratarnos bien. Porque es que el riñón no te va a deshidratar, no te va a meter a hipovolemia. Y a veces puede concentrar mucho la orina. De hecho, la función del riñón es concentrar la orina, sin embargo, también tiene topes de concentrar la orina. Por eso, paciente, ¿usted qué tanta agua toma? No, poquito. A ver, entre que no toma agua y eso no le humecta el bolo fecal, pues está estreñida, y el estreñimiento, ya vemos que la otra, entonces está riñón, intestino. Intestino es la segunda vía de detoxificación que nosotros tenemos. Y el hígado, y el sudor, y la respiración. O sea, la piel que es el órgano más grande del cuerpo. ¿Verdad que la piel es el órgano más grande del cuerpo? La piel, el órgano más grande del cuerpo, tiene poros y suda, y cuando suda, detoxifica. Para eso se inventaron el baño turco.
¿Se le puede recomendar a un paciente vaya al baño turco? Se le puede recomendar a un paciente vaya al baño turco. También aquí con equilibrio, hay unos baños que no son salubres, pero en general, sudar. ¿Por qué hacer deporte funciona mucho? Porque hacer deporte es sudar, y sudar es detoxificar. También tiene otros efectos, endorfinas, bueno. Pero mecanismos de detoxificación: riñón, intestino, hígado, piel, y sudar es muy importante, y respiración cuando la respiración es profunda y cuando las mucosas están permeables, no tapadas, por ejemplo, con cigarrillo. La respiración es una forma de detoxificar. Entonces, a mí me gusta mucho el hígado, muchísimo, y lo escogí para hablar de todos, porque podríamos ponernos aquí, esto sería larguísimo, y hablar de los 5. Hígado, bueno, nosotros sabemos que tiene funciones de metabolismo de las grasas, de los aminoácidos, de los azúcares, de las vitaminas, y además tiene funciones de síntesis del colesterol, HDL, LDL. Entonces, esta paciente, la de la disbiosis, tiene un colesterol como en 80, un HDL como en 80. No hace deporte y no se cuida mucho la alimentación. Y en cambio su esposo es deportista de alto rendimiento. El colesterol HDL le suele salir en 30, 35, y hace deporte, que el deporte es lo que más sube el HDL. Entonces, como el médico le dice, oiga, tiene bajo el HDL y el colesterol bueno, y entonces el señor dice, ay, el colesterol bueno, tengo que subirlo. Se pone, come aceite de oliva, come todos los frutos secos y quesos y aguacate, allá que es costosísimo el aguacate, y ese señor por nada le sube el HDL. Y esta señora no hace nada y el HDL lo tiene en 80. Aquí resulta que, ahí me haces un favor y lo mueves para que se prenda un poquito la luz. Y hacia atrás, eso. El estado de HDL y LDL depende del estado de hígado. Por eso hay dislipidemias congénitas y todas tienen que ver con hígado. Y este señor, y tengo muchos pacientes, les hago una detoxificación hepática y luego el HDL, ay, se puso bueno. Está en hígado muchas cosas, porque el hígado tiene función de síntesis de proteínas plasmáticas y de bilis. Y en bilis, entonces yo a los pacientes se los explico y se los cuento para que ustedes se los expliquen, que el hígado es el colador del cuerpo y al hígado va toda la ropa sucia que usan las células todos los días. Y el hígado mira, esto es reciclable, esto es desechable, lo boto, reciclo, y todo ese proceso lo hace mediante bilis y el ácido, bueno, todo lo que nos enseñaron en fisiología y bilis. Almacén, glucógeno, vitaminas y detoxificación de metales pesados, de desechos orgánicos y de tóxicos. Siguiente, por favor. Y entonces, cuando el hígado está en problemas, que el hígado es uno de los órganos más importantes, pero nosotros los médicos solo reconocemos un problema hepático cuando es un daño funcional o cuando es un daño obstructivo. Entonces, solo si tiene una colititis, bueno, hepático-biliar, hepatobiliar, estamos hablando aquí porque biliar es una de las formas que detoxifica el hígado. Solo reconocemos un problema hepatobiliar cuando se tapó y entonces hay un síndrome obstructivo, síndrome biliar obstructivo. Pero es que o cuando hay ruptura de células hepáticas y entonces hay transaminasas. Pero es que esos solo son formas morfológicas de daño y resulta que también hay formas de disfunción hepática y no estamos muy en reconocerlas. ¿Cuál es el problema? Pues si hay un problema en el metabolismo, muchos problemas de peso son hepáticos, fatigas y embotamientos son hepáticos, dislipidemias ya lo sabíamos de siempre, déficit de proteínas, problemas digestivos son hepáticos también, muchísimos. Para estimular peristaltismo intestinal necesitamos el estímulo de bilis, además, y colecistoquinina, bueno, necesitamos estímulo de bilis. Por esto también muchas personas se tratan el estreñimiento tomando aceite de ricino, o existen quienes se tratan todos los días con una cucharada de aceite de oliva, y es un tratamiento súper fácil. Todas las noches una cucharada de aceite de oliva. El estreñimiento
Además que el aceite de oliva también tiene magnesio y muchos estreñimientos son déficit de magnesio. Si hay problemas en la detoxificación, pues hay atopía, porque es que en hígado se elimina la histamina, porque en hígado es donde más monoaminoxidasa y diaminoxidasa hay, acúmulo de hormonas, acúmulo de tóxicos, y si hay problemas en el almacén, pues esta dificultad para concentrarse bien de las hipoglicemias que hay y de la irritabilidad que hay cuando hay hipoglicemias, cuando el glucógeno no está funcionando muy bien, que toda la gluconeogénesis la hace hígado. ¿Y qué bloquea el hígado? Pues como a nosotros, le ponemos mucho trabajo, entonces él está cansadito, aquí trabaja menos. Bueno, esta imagen es al revés. ¿Qué hace que tengamos un hígado sano? Que le pongamos poco trabajo y le paguemos mucho. ¿Cómo nos dañamos el hígado? No hace falta tener las transaminasas elevadas o tener un síndrome biliar obstructivo para tener el hígado a medio funcionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Cosas que afectan el hígado. Los refinados, entre otras, porque todo lo que son tóxicos, pues el hígado lo tiene que eliminar. Los refinados, tóxicos, el alcohol. Los refinados gastan muchos minerales, sobre todo el azúcar refinado, gasta muchos minerales y cofactores para metabolizarse. Por eso nos consume tantos recursos. Al que si luego le ponemos más recursos, pues estamos bien. Pero le consumimos muchos recursos y le ponemos menos recursos vitamínicos y minerales, ahí es que hay un problema. Por esto hay personas que comen azúcar toda su vida y muchísimo y no les pasa nada. Y hay personas que comen un poquito de azúcar y ya hacen diabetes. Que depende del trabajo que le están poniendo sus mecanismos de depuración, hígado, bueno, todos los tóxicos, el trabajo que le están poniendo a páncreas y los recursos que tienen para hacer metabolismo. Alcohol, estrés, sedentarismo. ¿De eso será que hay mucho en Colombia? Mucho. Siguiente. El hígado graso hoy en día es algo supremamente común. Y el hígado graso aparece cuando hay sobrepeso y obesidad. Y el hígado graso es una condición inflamatoria. Y el hígado graso es un acúmulo de tóxicos. Y aquí viene el pez que se muerde la cola, porque como hay hígado graso, yo aquí les había puesto, pero esto también hace una obstrucción mecánica en los ductos biliares y por la bilis es que el hígado está detoxificando. Entonces, pez que se muerde la cola. Y el hígado nos enseñan que tiene mecanismos de eliminación de fase 1 y tiene mecanismos de eliminación de fase 2. Entonces en fase 1 coge una toxina, sobre todo las moléculas del grupo de los citocromos, los pone en metabolitos intermedios y producen radicales libres. Por esto comer muchos tóxicos, muchos azúcares, mucho envejece, sí envejece, porque produce radicales libres y el acúmulo de radicales libres sabemos que es el responsable, entre otros, pero en gran mayoría, del envejecimiento. Entonces, en fase 1 se coge una toxina, los citocromos lo vuelven metabolitos intermedios y por aquí sobre todo van los tóxicos, los fármacos, la polución, los metales pesados, con un problema. Algunos metabolitos intermedios quedan inactivos en fase 1. Pero algunos metabolitos intermedios, sobre todo los de muchos medicamentos, se vuelven más activos después de fase 1. Hay personas quienes tienen bloqueos de fase 1 y hay personas quienes tienen bloqueos de fase 2. Fase 2 coge estos metabolitos intermedios, aquí usa los cofactores, los minerales, las vitaminas, el Q10, y los vuelve sustancias hidrosolubles que se pueden ir en sangre, a riñón, que se pueden salir en las heces. Y entonces un problemón tener bloqueos de fase 1 y de fase 2. Muchas veces dejamos de pensar cómo está la fase 1 de mi paciente y cómo está la fase 2 de mi paciente. Siguiente. Y estas son unas enzimas de fase 2 que me encantan, porque son muy frecuentes sus disminuciones, disfunciones, llamémoslo así. Metilación, sulfatación, glucuronidación, conjugación, acetilación. Metilación. Metilación incluye todas las monoaminoxidasas, las diaminoxidasas, los inhibidores de las catecolaminas, la COMT,
Y por metilación se eliminan los estrógenos, que cuando los estrógenos están acumulados en las mujeres es muy fácil verlo. Tiene reglas supremamente abundantes, porque hay muchos estrógenos que estimulan mucho el endometrio, entonces las reglas son muy abundantes. Tiene mamas fibroquísticas. Los estrógenos, hay receptor para los estrógenos en hígado, en células productoras, en células biliares. Por eso hacen más colecistitis por colelitiasis las mujeres que están en periodo fértil, sobre todo si están en sobrepeso. Porque tener sobrepeso es tener más aromatasa, que la aromatasa produce estrógenos. Las células de la grasa producen estrógenos también, no solo se producen estrógenos en nuestras células gonadales, no, las células de la grasa también pueden convertir estrógenos. Y esto es por la aromatasa. Mujer, más estrógenos que los hombres, periodo fértil, estrógenos, sobrepeso, aromatasa, estrógenos, mujer, bueno. Sí, y que esté grandecita y haya acumulado suficientes tóxicos. Y entonces hay una obstrucción. Entonces, los estrógenos, digamos, que una mujer con exceso de estrógenos, si tengo una paciente, mire, la típica, le quitaron el colon por enfermedad, pues no le quitaron el colon, le hicieron una resección de un fragmento por enfermedad diverticular, porque el exceso de estrógenos y el exceso de histamina, que se eliminan por la misma vía de la metilación, pues producen un síndrome de intestino irritable. Entonces, enfermedad diverticular, le quitaron la vesícula, tiene fibromialgia. Las reglas siempre fueron muy abundantes, muy abundantes. Migrañas crónicas y dermatitis. Rinitis también por histamina, porque tenía mucha histamina. Entonces, histamina, estrógenos, cuadro típico. Mujer, cálculos, intestino irritable, miomas, flujo vaginal. Cuando uno les pregunta completo, sí, mucho flujo vaginal. Y cuando les pregunta más completo, les da mucho frío en las manos y en los pies, cuando tienen exceso de estrógenos. ¿Y qué más cosas? La piel de las piernas es muy seca, muchísimo. Son como los más frecuentes. Los hombres también tienen exceso de estrógenos, sobre todo los hombres que están gorditos porque tienen mucha aromatasa y la aromatasa produce estrógenos. Y, porque exceso de estrógenos en mujeres, pues a largo plazo los estrógenos finalmente son metabolitos activos. Entonces, si además tenemos no genes protectores, pues cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon, el cáncer colorectal es un cáncer hormonal. Cáncer de colon, mama, útero, colon, esto. Y los hombres, pues los hombres tienen cáncer de próstata o hiperplasia prostática benigna. Y son estos hombres como que se engordan y le dicen, oye, pero tiene más que yo, que cuando se engordan hacen ginecomastia y los médicos, como somos muy lindos, y entonces les quitamos la glándula mamaria y lo curamos. No lo curamos, le quitamos el mostrador, pero no nos pusimos a pensar, oiga, o tenía muchos estrógenos o tenía mucha prolactina, que la prolactina está muy alta en casos de estrés por metabolito de las catecolaminas y bueno. Y así vamos. Entonces, bueno, metilación. Combo súper, ultra, muy frecuente. Muy frecuente. Y además no eliminan las hormonas del estrés. Entonces estas, que sobre todo son mujeres, sí. Pero estas personas tienen, por acúmulo de hormonas del estrés, dicen, uy, es que yo paso el estrés muy mal. Estoy estresada y me broto. Bueno, las personas dicen que están estresadas y se brotan. Hicieron una maratón, producen muchas hormonas del estrés, se brotan. Porque además, entonces, como les explico a los pacientes, esto es como un colador. El hígado es un colador, pero realmente es como si fuera un molino con embudos. Si usted le mete todo esto, en algún momento va a tapar ese embudo. Esto para explicarle a los pacientes. Nosotros entendemos que son muchos tóxicos, misma cantidad de enzimas que tenemos. A veces podemos estimular esas enzimas, pero a veces no tenemos los cofactores necesarios. No tenemos cofactores, entonces la enzima no funciona. Sin cofactor, la enzima no funciona. Así que lo tapamos, porque en algún momento nos gastamos los cofactores. ¿Cuáles son los cofactores de la metilación? Las vitaminas B y el magnesio. Y aquí les quiero contar una anécdota muy linda
Viene a mí una paciente por acné, porque su tema ahora era sulfatación y glucuronidación. Pero cuando empiezo a hacerle la historia clínica, que me gusta así súper detallada, pues esto es psiconeuroinmunoendocrinología,